Si ustedes pensaban que solo en Cusco pueden encontrar llamitas, no señores, aquí en la ciudad de Arequipa también pueden encontrar llamitas, alpacas, vicuñas, como esta alpaca que tiene sus gafas de sol. Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Jenner Silva, por si es que todavía no me conocen. En este momento nos estamos dirigiendo al Cañón del Colca aquí en Arequipa, Perú, pero hemos hecho una parada en un pueblito pequeño que se llama Chivay, que está aproximadamente a 1 hora del Cañón del Colca. Pueblito pequeño que tiene su propia plaza, su iglesia, un poquito de restaurante, su comisaría y hasta una pequeña discoteca por ahí que vi ayer. El clima, estamos a aproximadamente 3 grados Celsius. Por las noches baja hasta -2, -3, así que hace bastante frío. Recomendaciones por si es que quieren venir aquí al Cañón del Colca. Primero, quedarse en este pueblito de Chivay, que es el nexo entre Arequipa, que es la ciudad principal, y el Cañón del Colca. Ahora, como estamos a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, necesitamos adecuarnos a la altura, por lo que siempre es recomendable tomarse un mate de coca, tomar una pastilla para el mal de altura, y también, como estamos en un clima bastante seco, y yo que vengo prácticamente a 0 metros sobre el nivel del mar, vas a sentir una resequedad en la piel, en los labios, por lo que te recomiendo también que te compres una crema humectante, esta pequeña cosita que es algo milagroso. Se llama mantequilla de cacao, está solo un sol, colocas por los labios y te mantiene humectado, por si es que no cuentas con un lipstick o algo parecido. Vamos a ver qué tan buena es la experiencia de conocer el Cañón del Colca. Para mí es la primera vez, así que vamos para allá. Chivay en Arequipa es una pintoresca ciudad peruana, conocida por sus aguas termales, el impresionante Cañón del Colca y su rica cultura andina, atrayendo a turistas por su belleza natural y tradición. ¿Y cuál es el objetivo de venir al Cañón del Colca? ¿Por qué es que hemos venido hasta acá? Pues porque en el Cañón del Colca se puede apreciar el avistamiento del cóndor. Entonces ese es el objetivo, poder ver el cóndor cómo pasa en su hábitat natural. De hecho, ya nos encontramos con un cóndor aquí. Esa es la idea, encontrarnos con un cóndor, pero no humano, sino de verdad. Así que vamos a ver si tenemos la suerte de poder encontrar a los cóndores en su hábitat natural y poder apreciar esa belleza natural y por supuesto también el Cañón del Colca. Así que sin más demora, nos vamos para allá. Ya nos encontramos en la movilidad que nos va a llevar al Cañón del Colca y les comento cuáles son las formas de ir. La primera es que aquí desde el pueblo de Chivay puedes agarrar por cuenta propia un servicio de bus, transporte público, desde Chivay hasta el Colca. Te cuesta aproximadamente 15 soles el pasaje y 15 soles el regreso hasta el mismo pueblo de Chivay. La segunda opción es agarrar en la misma plaza de Chivay un servicio de taxi privado, el cual tiene un precio aproximado entre 100 y 120 soles, ya va a depender de la negociación entre el taxista y tú. Esto te permite tener un tour más cómodo y paradas con mayor tiempo en los puntos de interés, porque no solamente conoces el Cañón del Colca, sino también conoces otros miradores e incluso algunas lagunas o algunos puntos de interés como algún comercio donde puedes degustar la famosa Coca Sour que es hecho aquí en Arequipa. Nosotros hemos agarrado el transporte privado y ya estamos viendo el camino hacia el Cañón del Colca, que está muy bonito, la verdad. Es un camino bastante verde y tiene un clima muy bonito. Ahí vamos a dejar unas imágenes para que puedan apreciarlo. Nos cuenta Francisco de que allí donde está ese pico elevado, ese nevado se llama Nevado Mismi, es donde nace el río Amazonas. Probablemente es uno de los más largos del mundo, el río Amazonas. Miren qué bonitas vistas tenemos de este precioso lugar. El sol totalmente despejado, verde por todos lados. Hay un río aquí abajo, está un poco seco. ¿Cómo se llama el río? El río Colca.
Estamos en el ingreso al Cañón del Colca. Los precios de ingreso son para extranjeros 70 soles, latino 40 soles, nacional peruanos 20 soles y estudiante 5 soles. Así que el pago se hace solamente en efectivo, tienen que traer dinero en efectivo para que puedan ingresar. Bueno, acabamos de llegar y podemos apreciar al cóndor. Está ahí, no sé si pueden visualizarlo. Está dando la vuelta. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido. Justo acabamos de llegar al lugar donde salen los cóndores. Hay 3 miradores. Vamos a recorrer esos miradores mientras que Francisco me espera para poder ver el avistamiento de los cóndores. Esperemos tener suerte. Espero que sí, con fe. La fe es lo más lindo de la vida. El de arriba es lo más lindo de la vida. Bueno, y si no tenemos suerte, al menos vamos a ver un cóndor aquí en estatua. Lo menos que se puede hacer, pero por lo que veo, yo creo que sí vamos a tener suerte. Hay bastantes turistas esperando a que salga el cóndor. En algún momento lo vamos a ver. Vamos a seguir el recorrido. La fe es lo más lindo de la vida. Este es el recorrido para poder llegar a uno de los miradores y apreciar el avistamiento del cóndor. Más o menos me imagino que el trayecto será entre 5 a 10 minutos. Por allá hay un mirador. Por ese lado también hay otro mirador, y me parece que también por ese lado. Así que vamos a explorar esta zona. Está muy bonita, digamos que el clima ya no está tan frío, entonces está perfecto para visualizar esos animalitos voladores. Ya estamos ubicados en uno de los miradores. Bueno, podemos apreciar una vista muy bonita. Solo queda tener paciencia para poder ver uno de los cóndores cómo vuela por su hábitat. Así que vamos a esperar a que salga alguno. Esperemos tener la suerte. Amigos, estamos viendo uno, pero a lo lejos. No sé si pueden visualizar, está muy arriba. Parece que va a dar la vuelta, esperemos que sí. La verdad, este lugar es muy bonito. Estamos desconectados de cualquier vida cotidiana de la ciudad y podemos apreciar tanto ríos como montañas a la espera del cóndor que pueda pasar por este lugar. Espero que le dé ánimos. Hay que tener bastante paciencia. Ah, mira, acá hay uno. Acá hay uno, chicos, que espero captarlo. No sé si lo pueden visualizar. Se va por allá. Y está dando la vuelta. Ahí lo ven. Muy a lo lejos, pero está viniendo. Está viniendo. Ya lo podemos ver muy de cerca. Y aquí está, señores, el cóndor. Está como que muy bonito. Ahí está el cóndor, señores. Bueno, la cámara no amerita porque se ve de lejos, pero personalmente se ve de cerca. ¿Dónde está? No lo veo. Ahí está. Lo volvemos a ver en su hábitat natural, como el cóndor pasea por su territorio. No sé si pueden ver que se ha formado un remolino de arena también. Muy curioso. Me imagino que por los vientos que se cruzan. Vea. Ese remolino, no sé si lo pueden visualizar. Bueno, se ve claramente. Y está viniendo hacia mí. Ya desapareció. Desapareció el pequeño remolino. Bueno, ya hemos visto un pequeño avance, una pequeña vista del cóndor. Sin embargo, vamos a dirigirnos al siguiente mirador, que esperemos se pueda visualizar mejor y podamos tener una mejor vista para el mirador que está ahí arriba. Unos 5 o 10 minutos de caminata, no sin antes poder apreciar a la llamita. Esta llamita pequeña, muy bonita, una llamita muy bonita. Por si es que también quieres llevarte algún recuerdo, aquí adentro venden recuerdos, tanto llaveros de cóndor como algún otro souvenir. Esta vista está muy bonita, cansa, caminar cansa, sobre todo subir, pero es parte de, así que hay que venir preparado para la altura. Miren cómo crece aquí hasta cactus. Ahí hay otro cóndor
muy cerca a los cables de electricidad se ha quedado como que medio estático, hasta que se mueve. Lo malo es que está lejos. Bueno, no sé si pueden verlo, está como que por acá. Está bastante lejos. Yo lo veo cerca, pero la cámara lo capta muy de lejos. Bueno, igual le dejo las imágenes por si es que lo pueden ver. Sí, se ve algo y está bastante quietecito. Nosotros estuvimos primero en ese mirador. Ahora hemos ido a uno más alto, el cual tiene hasta la imagen de un cóndor. Y esperemos poder captar alguna imagen del cóndor por estos lugares. Por favor, deseenme suerte. La fe es lo más lindo de la vida. Señores, acabamos de ver un cóndor justo cerca, frente a nuestros ojos. Uno inmenso. Y ahorita va a emprender vuelo. Va a volar. Tenemos esa hermosa suerte de ver. Ah, no, pero no era de verdad. Era solo una persona. Rayos. Bueno, ya que estamos con poca suerte de ver cóndores, al menos tenemos un cóndor aquí en gran escala, cóndor humano, que se ve bonito ese cóndor. Pero vamos a tener suerte, hay que tener un poquito de paciencia para poder ver a los cóndores de verdad. Estamos en el lugar, estamos en su hábitat natural, así que tenemos que tener esa suerte. Bueno amigos, el tour tiene que seguir. Hemos visto los cóndores desde muy lejos. He tratado de captar algunas imágenes para que puedan visualizar. Sin embargo, ya tenemos que partir a nuestro destino. Es un lugar muy bonito, muy recomendable. Hay que tener bastante paciencia para poder esperar a que salgan algunos. Y pues, como todo animal, no tiene un horario de salida. Es cuando se les da la gana, pero sin embargo he podido apreciar algunos de ellos. Lamentablemente la cámara capta muy de lejos. Yo lo he podido apreciar de cerca. Si es que tienen la oportunidad de venir a este lugar magnífico, que es muy lindo, pues van a también apreciarlo de cerca. Y espero que las imágenes que les haya mostrado de los pocos cóndores que he podido captar, pues les haya agradado. Igual vamos a seguir con el destino, con la ruta del Cañón del Colca, para poder enseñarles un poquito más. El color de allá, el grande, Ya. ese es color azul. El chiquitito es verde y este es rojo. Ya, y según las leyendas antiguamente, a las 12 de la noche, hora que es peligrosa, salía un toro del grande. Del chiquito sale un gallo rojo y de este sale un chancho. Y antiguamente acá, antes que caiga el terremoto todo, acá había como un túnel. Y acá como una silleta que hay, ahí vivía una sirena que encantaba su bandolina, con música de cuerda. Y ahí, como se ha caído todo la antapa, ya ha desaparecido la sirena. Pero ahí está su silla, ahí está. Con el río ya no es harto, ya, porque más antes era harto, pues lo han llevado, sí. Casi no entran allá animales. Bueno, ya escucharon a Francisco una pequeña historia de este lugar sobre los sucesos, pequeñas hazañas que suceden, pequeñas leyendas que pudo haber ocurrido aquí. Entonces eso también forma parte del tour privado que nos hace Francisco en su movilidad. Miren, acá tenemos un águila que está como que domesticado. Esto lo encuentras aquí en el pueblo de Maca. Y vamos a hablar un poquito sobre este pueblo que lo puedes encontrar antes de llegar al Cañón del Colca. Es el pueblo Maca. Va a depender mucho del tour que agarres, si es que para aquí en este lugar. Este lugar es un pueblo muy pequeño, pero que ha pasado por momentos bastante difíciles. ¿Por qué ha pasado por momentos bastante difíciles? Porque es uno de los lugares donde la zona fue la más afectada en cuanto a los terremotos que ha sucedido aquí en el Perú, especialmente aquí en la ciudad de Arequipa. Y según Francisco, que nos estuvo comentando, en el año 2011 sucedió un terremoto bastante fuerte. Esto hizo de que la carretera se destruyera por completo, hizo de que haya bastante gente muerta, muchas casas quedaron totalmente destruidas. La zona donde las casas fueron destruidas fue más o menos por el lugar de allá. Vamos a acercarnos un poco, queda solamente tierra. Aún así, la población, bueno, acá podemos ver un poquito de estera de casas construidas así muy rápidamente. El pueblo, muchos de ellos, pues por los bajos recursos, todavía se quedan aquí, todavía mantienen su hogar. Francisco nos comenta de que esta parte exactamente fue devastada y pues estas tierras ya no son tan tocadas. Por ahí podemos ver un par de casitas, sin embargo fueron pues construidas nuevamente por aquellos pueblerinos que todavía quieren estar en su lugar, ¿no? A la derecha también encontramos unas pequeñas casas
esta es la zona más afectada. Y si es que tienen la oportunidad de parar, hay una zona que no pude grabar, pero hay una pista que está rota, destruida. Y eso forma parte del terremoto que sucedió. Dicho sea de paso, cuando sucedió el terremoto, se volvió a construir una nueva pista para llegar al Cañón del Colca. Ahora existe un túnel que pasa por debajo de esa montaña para poder llegar al Cañón del Colca. Vamos a dar un pequeño recorrido por acá, por el pueblo de Maca. Nos comentan que acá está el mejor pisco sour a base de coca que uno puede probar. Vamos a ver si degustamos uno y les comento qué tal es. Si ustedes pensaban que solo en Cusco pueden encontrar llamitas, no señores, aquí en la ciudad de Arequipa también pueden encontrar llamitas, alpacas, vicuñas, como esta alpaca que tiene sus gafas de sol, o esta pequeña llamita que también es una llamita bebé. Les había comentado ya en el primer video de la ciudad de Arequipa que estamos en una zona donde abunda bastantes llamas, alpacas. No solamente existe en Cusco, sino también aquí en la ciudad de Arequipa. Esta es una iglesia que todavía se mantiene. Miren esa rajadura, que es a causa pues de los terremotos que ha sucedido aquí en este pueblo, en el pueblo de Maca. Vamos a ver si podemos entrar un ratito a la iglesia y poder hacer unas pequeñas tomas. Vamos a probar el famoso Colca Sour de Sancayo, que es esta bebida. ¿A base de qué está hecho? De Sancayo, fruto del cactus. Ah, de Sancayo, ese es el fruto. Pueden probar. Ah, ya, ese es el fruto. Sí. En sí Fruto es del con cactus. espinas. Sí. Ah, es con Ya espinas. nosotros ya lo pelamos. No sé si cuando han ido al cañón han visto full cactus. Y Claro. cada cactus crece como 10, 15, 15. Interesante. 15 frutitos. Es muy bueno, tiene bastantes propiedades. Bueno, vamos a degustar esta bebida que nos recomendaron y no sé cuándo vuelva por aquí. Vamos a probar este cóctel Colca Sour. Salud. Está bueno, está rico. No sé si han probado el pisco sour. Claro. A base de limón. En reemplazo de limón es el Sancayo, que tiene esa misma acidez. Está bueno. Sí. Después de haber degustado un delicioso Colca Sour y de haberles mostrado el tour por el Cañón del Colca, eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les haya agradado este video. A manera personal, si es que vale la pena o no venir al Cañón del Colca, pues definitivamente lo vale. Solo hay que tener bastante paciencia para apreciar la vista del cóndor. Recomendación importantísima para aquellos que no están adaptados a la altura es que al menos te puedas quedar un día antes a tu salida al Cañón del Colca en el pueblito de Chivay, que es un pueblito muy bonito, muy atractivo, tiene ahí sus cositas y bueno, de alguna u otra manera vas a sentirte muy agradecido. Mi nombre es Jenner Silva, muchas gracias por ver este video. Si es que te ha gustado, por favor no olvides darle me gusta, comentar y compartirlo. Estaré publicando más videos de distintos lugares y espero que puedas apoyarme con este proyecto. Por favor no te olvides de seguirme si es que aún no me sigues y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.